¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muy buen lunes. Buen lunes para todos. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Arrancó la semana del éxodo jujeño. Del éxodo jujeño, con una serie de fiestas para nosotros. Claro que sí. Así que, ¿y día de la fotografía? Y día de la fotografía, Día Nacional de la Fotografía. Muy bien. Y una semana del éxodo que arranca con muchas actividades gauchos, actividades propias de la zona. Inauguraciones. Y bueno, después se viene la marcha evocativa del 22 y el 23 el desfile, que contaría con la presencia de la vicepresidenta de la Nación. Muy bien. Un montón de cosas. Muy bien. Vamos al editorial, nos presentamos en sociedad y luego sí, estamos. Buenas noches, jujeños, jujeñas. En esta editorial de Detrás de las Noticias, como siempre, analizamos los principales hechos que han transcurrido en la semana que pasó. En primer lugar, voy a volver a hablar de Venezuela, ya que Maduro sigue siendo o se sigue declarando ganador en las elecciones, respaldado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que depende de Maduro, del Poder Legislativo de Venezuela, y creo que también por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Lo que demuestra los peligros que tenemos cuando no hay división de poderes, cuando no hay democracia, cuando no hay independencia de un poder con otro poder, ya que casi todos los países del mundo están diciendo de que quien ganó las elecciones en Venezuela no es Maduro, sino su contrincante, y que ganó además por palizas. Lamentablemente es un tema latente en toda América, tiene importancia para América y es un llamado de atención a aquellos gobiernos en donde no hay un equilibrio de los distintos poderes y no hay una independencia de los poderes, ya que en ese caso no hay democracia y esto es peligroso para los autoritarismos, para los gobiernos que gobiernan incumpliendo, ¿no es cierto?, la ley y las constituciones de sus países. Otro problema que también lo hablé la semana pasada, pero esta semana nos han bombardeado en los distintos medios de prensa, radiales, televisivos, digitales, que es el problema de las agresiones del expresidente de la República, Alberto Fernández, en contra de la primera dama. Ahora denunciado Alberto Fernández, imputado creo, y ya se están tomando declaraciones testimoniales con el propósito de verificar este hecho tan lamentable como es la agresión hacia una mujer por parte de un hombre, y en este caso la magnitud que tiene de la agresión de un expresidente de la República Argentina en contra de la primera dama, en donde lamentablemente todos los medios se ocupan de analizar hasta el último detalle y nos tienen entretenidos cuando en realidad en la República Argentina existen
otros problemas mucho más importantes, mucho más importantes que el romance del presidente Milei con Yuyito, ya que parecería que esos son los temas que traen audiencia, pero en realidad lo que tendría que traer audiencia es que si bien vamos bien en lo que es la macroeconomía, a costa, por supuesto, de no dar un peso absolutamente a nadie, recortar presupuestos universitarios, recortar subsidios, recortar ingresos a los gobernadores y a los intendentes, a los jubilados, a los asalariados, que es de los temas que nos tenemos que importar. El problema de la micro, en donde hay una gran recesión, en donde los sueldos de los argentinos no alcanzan para cubrir las mínimas necesidades en la mayor parte de los hogares, y en donde vemos que en ese orden nacional se avisoran algunas tormentas legislativas. Una de ellas es que está ya en el Senado el proyecto de ley aprobado en diputados, que tiene que ver con el aumento de las jubilaciones, y en donde Milei jura y rejura de que si el Senado aprueba esa modificación, que es un 8% más a favor de los jubilados, va a vetar la ley. Yo entiendo de que debemos hacer el ajuste, pero no a costa de los jubilados, que realmente vienen siendo postergados desde muchísimos gobiernos argentinos, desde el año 1983 hasta la fecha. Lamentablemente, la variable de ajuste no deben ser los jubilados. También se avisora otra tormenta con un proyecto de ley que se aprobó en diputados, en donde se asegura el presupuesto universitario a las universidades de la República Argentina, universidades que la mayoría están en huelga o paradas, y que constituye un tema esencial, la educación de nuestros chicos, y forjar a los futuros líderes o grandes empresarios o médicos o contadores de nuestro querido país. Por lo tanto, yo entiendo de que hay un feroz ataque hacia la prensa también, que debemos tener en cuenta, en donde periodistas de prestigio están siendo desacreditados, cuando entendemos de que decir lo que ocurre, de que hay recesión, de que hay hambre, de que hay desocupados, de que los sueldos no alcanzan, no puede enojar a ningún gobierno, y no se puede atentar en contra de un derecho esencial hacia la democracia, como es la libertad de expresión. Y por último, ya entramos en la semana del Éxodo. El día viernes es el día del Éxodo jujeño, que es una de las mayores fiestas que tiene la provincia de Jujuy, en donde se recuerda el heroísmo de los jujeños que abandonaron la provincia, arrasando todo lo que tenían, con el propósito de que el ejército español invasor no encontrara nada más que tierra arrasada. Eso debilitó a ese ejército, y cuando se produjo la batalla de Tucumán, la ganó nuestro país, nuestros héroes, gracias al esfuerzo de los jujeños. Y luego vino la batalla de Salta, en donde definitivamente el gobierno o ejército español tuvo que retirarse, y ya prácticamente allí
se empezó a consolidar la independencia de la República Argentina. Hacia nuestros héroes del 23 de agosto, vaya un fuerte abrazo, más cuando sabemos que va a venir la vicepresidenta de la República, que junto con el gobernador Sadir van a inaugurar una obra que es espectacular, como es el Cabildo, que cuando los jujeños lo conozcan se van a maravillar, porque allí se realizó durante la gestión de Gerardo Morales y se culminó durante la gestión del contador Sadir, una obra que va a ser un orgullo de todos los jujeños, que lo debemos cuidar a su vez todos los jujeños. Dicho esto, hacemos un pequeño cuarto intermedio y pasamos a hablar con nuestros invitados, seguramente del medio ambiente, seguramente de GIRSU y seguramente también de todo lo que tenga que ver con el cambio climático. Muy buenas noches. Este miércoles 21 de agosto a partir de las 14:30 horas por la pantalla de Canal 7 de Jujuy, te invitamos a que nos acompañes a disfrutar de una nueva edición de 30 Denarios, ya que conoceremos el trabajo y el desarrollo que viene realizando una pyme jujeña dedicada a la construcción. Por otra parte, tendremos los conceptos de uno de los integrantes profesionales del Centro Ortomolecular ubicado en el barrio Ciudad de Nieva. Y por último, haremos una reflexión sobre el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ya sabes, este miércoles 21 de agosto te esperamos a partir de las 14:30 horas en 30 Denarios. Noche de lunes para hablar de ambiente, cambio climático y GIRSU. Vamos a nuestros invitados. Ministra María Inés Sigarán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ingeniero Leandro Álvarez, buenas noches. Bienvenido. Ambos. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Y bueno, vamos a empezar a hablar de el medio ambiente y del cambio climático. Empecemos con la primera pregunta a la ministra.
cambio climático que se ve, que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en todo el mundo, cómo está pegando, ¿no es cierto?, en la provincia de Jujuy, que uno se levanta con 2 grados y a las 6 de la tarde tiene 27 grados, ¿no es cierto?, de temperatura, que ocurría, pero eran 3, 4, 5 días del mes de agosto, pero ahora, ¿no es cierto?, viene bravo. Bueno, la situación de cambio climático se viene agudizando en los últimos años. Todos los servicios meteorológicos, los de la Unión Europea, como Copernicus, la Organización Mundial Meteorológica, vienen señalando de que la agudización de este cambio climático y del incremento de las temperaturas, por un lado, y se calcula que la batalla contra el cambio climático se pierde o se gana en la década del 2020. Es decir, que estamos a 6 años de poder determinar acciones específicas para poder reducir gases, efecto invernadero y adaptarnos a lo que ya ha sucedido. Ya ha sucedido un incremento de las temperaturas que se calcula entre... Hay una variación entre 1.2 y hay algunos que hablan de 1.63, es decir, que habríamos pasado ya el umbral de lo que el Acuerdo de París se había previsto no pasar, ¿no? El Acuerdo de París en 2015, las naciones del mundo se propusieron no pasar el 1,5 grados centígrados y eso ya habría sucedido. De hecho, en este año estaríamos en el 1.63 de incremento de grados centígrados. Esto genera una diversidad de impactos en muchos sectores. Los sectores más impactados son los sectores que dependen de las condiciones meteorológicas, todas las actividades primarias. Porque hay, todo lo que es agro, lo que es ganadería, porque la ganadería depende de la pastura, todas las actividades que se desarrollan al aire libre, también puede llegar a haber un gran impacto sobre la actividad turística. Al fenómeno del cambio climático que genera este incremento de temperaturas y esta variación de las estaciones, como habrán visto, ya no tenemos prácticamente estaciones, ¿no? Tenemos en invierno, podemos tener días de verano, en verano días de invierno, las temperaturas medias como el otoño y la primavera prácticamente han desaparecido, pasamos del frío extremo a un día de altas temperaturas, se prevén olas de calor muy importantes para el verano que viene. Los impactos fundamentalmente son económicos, por un lado, en todo lo que es la actividad agropecuaria, digo, a lo que hay que sumarle el fenómeno del niño o de la niña, de acuerdo a cómo se den alternativamente. Ahora estamos ya ingresando nuevamente en la fase niña, ya salimos de la fase neutra, eso significa un incremento de las precipitaciones, es decir, que vamos a tener, no un incremento, un descenso. De las precipitaciones, vamos a tener lluvias con valores por abajo de los normales, es decir, no una sequía como la que tuvimos los años anteriores, que tuvimos 3 años de sequía consecutiva, pero sí va a haber un descenso de la cantidad de agua disponible. Eso va a impactar naturalmente nuevamente en la actividad agropecuaria, tanto en la actividad agrícola como en la actividad ganadera. Cambian los ciclos de producción, se produce una alteración también en los ciclos de producción, hay impactos en la salud. De hecho, tuvimos en el verano pasado una epidemia como la del dengue, que venimos ya varios años con una situación creciente de problemáticas como dengue, zika, chikungunya. Las enfermedades cardiovasculares también se incrementan seguramente con las olas de calor. Es decir, que hay una serie de impactos sobre todas las actividades. Por eso el tema de cambio climático, si bien el liderazgo de la política de cambio climático, o la coordinación de la política de cambio climático está en nuestro ministerio, porque somos autoridad de aplicación de la ley, es un tema transversal a todos los ministerios. Es transversal infraestructura, que tiene que desarrollar obras de infraestructura básica para los eventos extremos que también están descritos para el cambio climático, eventualmente inundaciones, inundaciones o sequía de acuerdo al fenómeno del niño o de la niña que se combina con cambio climático. El sistema de salud se tiene que preparar para hacer frente a las enfermedades emergentes de este fenómeno. El turismo se tiene que preparar para esto. Estamos desarrollando un plan de agua que está trabajando el Ministerio de Infraestructura con un financiamiento del CFI para Están trabajando en la mesa del agua.
Hay una mesa del agua, sí, que se constituyó en el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Ambiente es parte, porque nosotros proveemos en el marco de esa mesa todo lo que es la información climática referida a las precipitaciones, a los escenarios climáticos a mediano y largo plazo. Tenemos diversos escenarios climáticos de incrementos de temperatura. Tenemos el escenario RCP, digamos, que es el recorrido de las emisiones. Tenemos el 4.5, el 8.5, que es el más preocupante, que habla de un incremento de 7 grados de las temperaturas a fin de siglo en la provincia de Jujuy. Eso haría realmente imposible las condiciones de vida, no solo de los seres humanos, sino también modificaría todo el ecosistema, ¿no? Ni los animales, ni las plantas, ni los seres vivos estarían en condiciones de soportar un incremento de esas características en tan poco tiempo. Digamos, lo que ocurre con el cambio climático es que los cambios que antes ocurrían en miles de años se produjeron en muy pocas décadas, ¿no? En muy pocos años. Y digo, la ONU hoy dice que si no hacemos acciones urgentes en la década del 20, y estamos en 2024, perdemos o ganamos la batalla contra el cambio climático. Es decir, que las posibilidades de vida en el planeta van a depender de lo que hagan los líderes que actualmente están en los lugares de decisión, tanto en el espacio público como en la actividad privada, y sobre todo es un tema que depende de los países que generan mayores emisiones, que son los países más industrializados, ¿no? Ministra, la semana pasada hablábamos de la adhesión al RIGI. El RIGI, ¿cuánto protege al ambiente? El RIGI en realidad le da la potestad a las provincias que adhieran al RIGI de poder conservar sus potestades en materia ambiental. Es decir, que más allá, digamos, de las cuestiones de tipo económicas o financieras a las que adhieran las empresas que entren dentro de este régimen de inversiones, la normativa ambiental de la provincia tiene que ser respetada por las empresas. De acuerdo a la actividad, digamos, se les tendrán que aplicar la normativa que nosotros tenemos establecida. La provincia de Jujuy tiene una amplia normativa en todas las materias ambientales. En algunos casos no tenemos leyes, pero tenemos resoluciones propias del Ministerio de Ambiente, pero tenemos una diversidad de leyes ambientales, no solo de adhesión a las leyes de presupuestos mínimos, sino leyes propias. La provincia de Jujuy ha sido una provincia de avanzada en materia de ambiente y de cambio climático. Hay muchas provincias que no tienen leyes de cambio climático. Nosotros tenemos leyes de cambio climático, leyes de mercado de bonos de carbono. Tenemos una diversidad de normativas ambientales que las empresas deberán respetar, los estudios de impacto ambiental y los estándares de estudio de impacto ambiental que tenemos actualmente, los procesos participativos, todo lo que está previsto en materia ambiental, las empresas que entren al RIGI tienen que respetarlo. Es decir, aunque digamos las empresas extractivas, mineras, hoy ya tienen altos estándares para cumplir. En materia minera quiero recordar que es autoridad de aplicación de la cuestión minera la Secretaría de Minería. Sin embargo, tenemos un acuerdo con la Secretaría de Minería de un trabajo conjunto, y en el marco de la UGAM, que es la Unidad de Gestión Ambiental, donde se aprueban los estudios de impacto ambiental, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático tiene una fuerte incidencia y una alta escucha por parte de las autoridades de minería en relación con los impedimentos que se puedan dar en el marco de las evaluaciones que se hacen. Ingeniero, ya que estamos hablando del ambiente, uno de los objetivos de la empresa que Girsu, Sociedad del Estado, usted es el presidente, ¿no? Es Pachamama Te Cuido. ¿En qué consiste, ¿no es cierto, ese plan, ¿no es cierto, ese objetivo? Ya que estábamos hablando del cambio climático y de la huella de carbono, a partir de la creación de Girsu, cambió la concepción. La concepción de antes de la recolección de residuos era de que el municipio levantaba la bolsa de basura, la ponía en un camión, iba y la tiraba en algún basural, en algún predio, muchas veces a la vera del río, esperando que llegue la crecida del verano y se lleve los residuos. Es decir, no se contemplaba la contaminación que estaba generando
en el suelo, en el agua y en el aire. A partir de la creación con la ley 5954 de la empresa, Girsu Jujuy S.E., se hace un estudio y se determina justamente una suerte de asociación, una suerte de, yo diría, federalismo en la provincia, donde el Estado provincial ponía su parte y el Estado municipal la otra. Donde el municipio levanta ahora el residuo, lo sube a su camión y lo deposita en una planta nuestra, donde nosotros lo recogemos, los clasificamos, los separamos, y al residuo que ya es irrecuperable se le da un tratamiento de disposición final en una celda especial que tiene un liner especial que aísla el residuo del suelo, se le da un tratamiento especial donde se lo va cubriendo, y cuando esa celda se llena se tapa nuevamente ese liner con un liner, se pincha la celda con cañería y se saca gas. El gas que genera el relleno sanitario es un gas metano, que es un gas que contamina 28 veces más que el CO2. Entonces, hablando de la reducción de la huella de carbono, hablando de la no contaminación del suelo, ni de las napas, ni del aire. Ese gas próximamente se va a aprovechar para generar energía que Girsu va a vender a la red. Muy próximo está la licitación de una planta de biogás. Con el relleno sanitario, con los residuos sólidos urbanos, se aprovecha para generar gas y entregar a esa planta. Pero aparte, esa planta va a procesar residuos que no son asimilables a residuos sólidos urbanos, que son los residuos cárnicos producidos por los mataderos, los criaderos y mataderos de cerdo, residuos, la materia fecal, las heces de criadero de pollo, de cerdo, etcétera, etcétera, los residuos de poda y residuos de la feria fruti hortícola. Con eso se va a generar una especie de sopa que va a generar metano, que también va a mover un motor con una turbina que va a vender energía a la red. ¿Cuál es la idea de esto? Aparte de que en las plantas de clasificación se separa vidrio, papel, plástico, cartón, para clasificarlo y poderlo comercializar. Con todo esto, lo que nosotros tenemos que hacer es reducir el residuo sólido urbano, que ya es irrecuperable, lo reducimos en volumen, porque vamos sacando todo lo que podemos sacar. Generamos energía y disminuimos la huella de carbono. Bien. Ahora, esos depósitos, ¿dónde se encuentran? ¿Y cómo hace el municipio para llevar, claro, el residuo hasta esos depósitos? Bueno, nosotros contamos hoy en día con cinco plantas. Yo siempre digo 5. Son 4 en actividad en este momento y la quinta nos las están entregando, calculo que a fines de mes. Todas estas plantas, salvo el CAS, que es el corazón, que está en la finca El Pongo, es el corazón, ¿por qué? Porque ahí está la celda de disposición final. Toda la basura, todo el residuo irrecuperable termina ahí. Pero para que el municipio no tenga larga distancia de recorrido, cuentan con la planta de San Pedro, la planta de Libertador, la planta de Volcán, que son plantas, San Pedro y Libertador, de acopio y clasificación, la planta de Volcán de acopio y la planta del CAJ de acopio y clasificación también.
Aparte, ya están próximas a arrancar la obra de otra planta de acopio en el Carmen, otra en Palmasola, y se está por licitar una en Caimancito, que en total serían 8 plantas. ¿Y cuántos municipios se han adherido a este plan o a GIRSU? Hay 64, todos los municipios están adheridos. Todos los municipios y comisiones. Al plan, al sistema GIRSU. Pero los municipios que hoy cuentan con el servicio son 30. Y se eligieron los 4 más importantes. Los 30 son aproximadamente el 80% de la generación de residuos, lo hacen esos 30 municipios. Y para empezar a implementar el tema de la tasa, se está tomando los 8 municipios principales. Ahí metimos el dedo en la llaga, en el tema de la tasa. La polémica. ¿Por qué, no es cierto, decir esa tasa está unida a el consumo, ¿no es cierto?, de electricidad, y va a ir en la boleta, ¿no es cierto?, de EGESA? No está ¿O es unida. un concepto equivocado? Hay un concepto... Qué bueno que lo aclaren ante la opinión pública. Se los aclaro. Por ley, la tasa, que es un servicio, va a ir adherido a la boleta de EGESA y de agua. Muy probablemente vaya EGESA, GIRSU y agua, o en algún otro orden. Eso no está ocurriendo todavía. Perdón, Todavía no. En las boletas no. No está todavía implementado. Está en la vía de implementación. Y necesitan de las ordenanzas municipales que aprueben la tasa. Hay 8 municipios principales, uno que es San Pedro, Libertador, El Carmen, Perico, San Antonio, que ya tienen su ordenanza. Lo veo combativo a Palpalá. Sí, totalmente. O sea, la polémica se ha generado en todas las líneas, en todos los municipios, por este tema, por el cobro en relación al consumo de kilovatios. ¿Qué generó esta confusión? Está bien. Yo le cuento. El cálculo de la tasa se hizo con cada municipio, a los que se le dio una planilla, y nosotros contamos con los planes de GIRSU de cada municipio, donde nos dicen, bueno, son tantas cuadras, tantas manzanas, el recorrido lo vamos a hacer de esta forma, vamos a hacer esto, todo el plan del municipio, que lo estudiamos. Aparte, el municipio nos detalla los camiones que tienen ellos, propios, los camiones que GIRSU les dio en comodato y los camiones que tienen alquilados, todos los vehículos. La cantidad de choferes, la cantidad de recolectores. Está calculado la vestimenta de cada personal del municipio, los EPP, la cantidad, los EPP, elementos de protección personal, el casco, los guantes, todo lo que ellos necesitan, los botines, todo. El combustible, el mantenimiento, el gasto de cubierta, el seguro de los vehículos, la BTV de los vehículos, absolutamente todo eso está costeado. Y la contraparte de GIRSU también está costeada. Para cada municipio que llega a cada planta, de ahí GIRSU tiene también su gasto en electricidad, en personal, en equipo, mantenimiento, etcétera, etcétera. Para cada municipio se hizo un costeo. Y lo que quiero aclarar es un costeo, y lo que va en la tasa es un costo meramente operativo. No hay otro costo. Es decir, el valor de la tasa cubre los costos de operación del municipio y de GIRSU. ¿De qué va a variar esa cuota? Perdón. Esa cuota, ¿qué variación puede llegar a tener? ¿En qué va a consistir la variación? ¿Cuál va a ser el elemento que va a hacer que esa cuota sea más alta o más baja?
Lo que se hizo, a ver, por ejemplo, un municipio que tiene muchos equipos y mucho personal tiene un valor, porque estamos cubriendo el costo ese. Otros municipios más chicos que tienen menos equipos y menos personal tienen otro valor de la cuota. Por ejemplo, los municipios más chicos están con una cuota de servicio GIRSU que ronda en los 4.100 pesos. Por hogar. Por hogar. Por usuario eléctrico, digamos, por hogar. Y aparte, está contemplado que si ese usuario tiene tarifa social, la tarifa social GIRSU va a ser un 50%, es decir, va a pagar 2.050 pesos. En los municipios más grandes, el valor es un poco más alto. Por ejemplo, el municipio de Palpalá, que es el que tiene problema, el valor es de 5.100. ¿Sí? Y la tarifa social, 2.500. Ese valor no varía si yo tengo un foco prendido o lo tengo apagado, si consumo más, si tengo una heladera. No varía. Para la tarifa residencial de R1 a R3 bis sale 5.100. Para la tarifa social, 2.500. Si está dentro de las tarifas generales, por ejemplo, que la tarifa general es la tarifa comercial, oscila entre los 16.000 y 30.000 pesos, dependiendo si es un comercio grande o un almacén. ¿Me explico? Sí, o sea, no está relacionado con el consumo, sino con la categoría donde se encuentra cada usuario. Y el ajuste de esa tasa se va a hacer de manera trimestral, contemplando las principales variables, porque los costos están en función de la mano de obra, choferes, recolectores, en función del combustible que mueve los camiones y los equipos, y en función de la electricidad que mueve la electricidad de todos los equipos y plantas, en las plantas que tenemos nosotros de clasificación. Ahí en la ley tenían que crear un fondo fiduciario. ¿Existe o no se creó todavía? No, porque en la nueva ley hubo una modificatoria. Efectivamente, en la ley original estaba en julio previsto... se cambió la ley. Exacto. En la ley del 2016 estaba prevista la generación de un fondo fiduciario. Nosotros hicimos una modificación, mandamos desde el Poder Ejecutivo una modificación a la legislatura que transforma el fondo fiduciario en un fondo común por los costos que generan los fondos fiduciarios. Desde el gobierno hemos entendido que los costos financieros, los costos administrativos y de personal que genera un fondo fiduciario son costos que terminan asumiendo los municipios. Entonces se transformó el fondo fiduciario en un fondo común. Ese fondo todavía no se creó porque todavía no se empezó a cobrar la tasa. Cuando se empiece a cobrar la tasa... El 50% va al fondo. Al fondo va toda la tasa y el 50% se distribuye a el municipio y el 50% va a GIRSU Sociedad del Estado. Eso estuvo en la ley original, en la ley del año 2016. Fue un acuerdo con los municipios, entendiendo de que gran parte del costo también tal vez sea un poco mayor el costo que asume GIRSU porque el mantenimiento de las plantas es muy oneroso, ¿no? Es muy costoso porque realmente tenemos plantas que son muy modernas, que tienen mucho equipamiento, que necesitan un mantenimiento continuo y eso genera, un costo muy importante. Ahí, ministra, esas plantas se hicieron con un préstamo que vino de un banco europeo y de la Comunidad Europea. Así es un préstamo que nos dio el Banco Europeo de Inversiones. ¿De cuántos millones? De 45 millones de dólares, más un fondo de 11 millones de euros que nos dio la Unión Europea a través de la Comisión Europea, que son fondos no reintegrables, es decir, son subsidios, los 11 millones. Quiero un poco contarle cómo es, porque se dice, no en el caso de ustedes, pero sí escuché a algunos colegas que
hablan de que habríamos dilapidado los fondos o que habríamos hecho una fiesta con los fondos. Sí, eso uno no es dice real, que hicieron una fiesta, otros dicen que no los gastaron. usamos. Algunos dicen que no usamos nada. Hemos usado cerca del 50% del crédito y nos quedan por hacer 3 licitaciones, relleno sanitario, biogás y la planta de Caimancito. En esas 3 licitaciones más una cuarta compra de equipamiento y un componente social, que es lo último que nos queda para invertir. Ahí van invertidos el 50% que queda del crédito. El Banco Europeo tiene un sistema, por la experiencia que tiene con América Latina, de ir entregando los fondos paso a paso, les llaman ellos. A medida que se va haciendo una licitación, se hace la licitación, se adjudica, se firma el contrato y recién el Banco Europeo manda el monto de esa licitación. Es decir, que la plata no está acá, nunca la tuvimos acá. La plata viene cada vez que se hace una licitación. Digo, hemos usado el 50% en las construcciones, en la compra de equipamientos para municipios, en la construcción de las plantas que se han detallado acá, también en todo el componente social, porque no solo se armaron cooperativas, se dieron emprendimiento en lo que fue la pandemia, se compró equipamiento para giro social del Estado, una diversidad de equipamientos para las plantas, y nos queda ejecutar el 50% del crédito. Con respecto a los fondos no reintegrables, que son los fondos, los subsidios, digamos, se utilizaron de los 11 millones, 4 millones para la asistencia técnica que el Banco Europeo contrató a través de un sistema de un concurso internacional que hicieron. Hay una consultora greco-española que se llama Eptisepen, que hace todos los proyectos ejecutivos y nos ayuda a desarrollar el modelo conceptual y hace el seguimiento de todo el proyecto. De hecho, también funcionan como una suerte de control de la ejecución de los fondos porque participan de las comisiones evaluadoras de cada una de las licitaciones, de manera que tenemos controles muy estrictos. El Banco Europeo, con mi experiencia, con el trabajo con otros bancos, es el banco más exigente en términos de normas de licitación, normas de compliance, de transparencia, de respeto a las salvaguardas sociales y ambientales. Realmente es un banco súper exigente. De los 11 millones se usaron 4 para la consultora que viene acompañando el proyecto. También se usaron 2 millones para la planta de Perico, que estamos pronto a inaugurar, y el resto se va a utilizar en la planta de biogás porque el BEI decidió que estos fondos se iban a aplicar a determinadas infraestructuras. Así que lo que nos quedaría, digamos, de los fondos BEI, que serían más o menos 5 millones, estarían aplicándose a la licitación de la planta de biogás, que es una de las últimas licitaciones que vamos a hacer. ¿Y esa dónde se va a hacer? La planta de biogás va a estar en el Centro Ambiental Jujuy. Ahí se van a tratar, como bien explicó el ingeniero, los residuos cárnicos, los de las ferias agrícolas, los residuos verdes de poda, y también se va a tomar todo el gas metano que sale del relleno sanitario, porque una vez que se cierra el relleno se van a poner los gases de venteo y se va a derivar. En Palpalá, sí, esa planta está en Palpalá, donde alguna vez se intentó hacer este proyecto. Y no sé por qué motivos no se pudo hacer, desconozco porque fue mucho anterior a nuestra gestión. Ahí se intentó alguna vez hacer una planta y se construyó y después fue desmantelada. No sé, estoy hablando de la década de los 90, cuando todavía nosotros no estábamos en el gobierno. La planta, tengo que aclarar también que el Centro Ambiental Jujuy se construyó con fondos del BID. Cuando nosotros llegamos a la gestión, nos informaron de Nación que había un proyecto que se estaba cayendo, que había sido adjudicado, pero que se estaba cayendo porque no había habido movimientos. Y en ese momento, con el gobernador Gerardo Morales, nos propusimos recuperar el proyecto y logramos que el BID venga a Jujuy y recuperar el proyecto para construir el centro ambiental y la planta de San Pedro. Esas 2 plantas fueron construidas por el BID. El resto de las plantas son construidas por el BEI, más todo el equipamiento que se transfirió a los municipios, ¿no? Y los créditos se devuelven con lo que recauda
Girsu. La ley dice, ¿no?, que la tasa Girsu está destinada a los gastos operativos más el pago de del crédito. Pero el costeo que hizo Leandro, y atendiendo la situación económica y social de la Argentina, y en particular de la provincia de Jujuy, decidimos no incorporar dentro de los costos operativos el pago de los créditos, que igualmente está haciendo la provincia. No estamos cumpliendo, a término con todo lo que son los pagos del crédito BEI. Bien. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa. Dale, vamos al corte ya. Estábamos entretenidos, no nos dimos cuenta. Vamos a dormir. ¿Pero por qué los acostamos sin comer? ¿Viste que nosotros tenemos que dormir de noche? Sí. Bueno, la heladera también. Mentira. ¿De verdad? ¿Escuchas eso? Está roncando. ¿Y mañana va a estar despierta? Sí. Mañana sí. El hambre no tiene final feliz. En la Argentina 1 millón de niñas y niños se van a dormir sin comer. Tu donación mensual puede cambiar esta historia. Dona ahora. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Mirá, sentí, escuchá, habla. Tu voz es parte de nosotros. Subite a este viaje donde juntos compartiremos historias de vida, historias inspiradoras, porque somos más fuertes cuando caminamos unidos. Vos sos esa generación que tiene voz, esa que representa la cultura, el arte, el deporte, esa construcción de un futuro mejor. Generación con Voz llega a la pantalla para traerte nuevas oportunidades. Sumate a nuestra comunidad de WhatsApp. Escribinos al 3884-741758. Forma parte de la comunidad digital de Somos Jujuy. Aquí te lo contamos. Divertite, jugá, cantá y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 13 horas. Aquí te lo contamos. FM Trópico 97.7.
mucho para hablar todavía, ¿no? Tasa Girsu, que creo que es lo más importante. Sí, la tasa es lo más importante. Yo le preguntaba ahí cuando estábamos fuera del aire de que si la tasa era uniforme para todos los municipios, y me decía, ¿no es cierto?, de que dependía de cada uno de los consejos deliberantes, lo que fijen. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es el estudio del municipio, la contrapartida de Girsu, y sugerimos el valor de la tasa, que el Consejo Deliberante hace su análisis y la fija, con variaciones. Esto viene a reemplazar, además, el alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Viene a reemplazar la vieja tasa de recolección, barrido y limpieza, que antes la cobraban los municipios, que en realidad no la cobraban. En los estudios que hicimos... Y no la paga nadie. No la pagaba nadie, o sea, el promedio de pago era 7 de cada 100 jujeños pagaba la tasa. O sea, prácticamente nadie. Y había municipios con una tasa totalmente desactualizada. Cobraban 40 pesos mensuales y aún así no pagaban. Y ahora al reemplazar lo que es alumbrado, barrido y limpieza, ¿se le va a garantizar al vecino el alumbrado? Porque hasta ahora no se garantiza. No, ahora ellos tienen una tasa que es alumbrado público, que creo que la están pagando ya en la factura. Alumbrado público está en la factura de luz. La factura de luz. Pero no depende de nosotros ese servicio, no depende del municipio. Del municipio. Y sacándolo del tema de Girsu, ¿cómo vamos con los incendios acá en la provincia? Mire, vamos, todavía estamos no hubo, con una temporada tranquila, tuvimos muchos incendios fuera de temporada, o sea, nosotros comenzamos con la temporada de incendios en julio y hemos tenido incendios casi todos los meses, con lo cual ya no hablamos más de temporada de incendios. Hasta ahora hemos tenido 209 incendios forestales, más o menos una superficie de 300 hectáreas afectadas, en su mayoría, el mayor porcentaje son pastizales, y muy poco arbustal y casi nada de bosque nativo, con lo cual todavía, digo, la temporada está tranquila y esperemos. ¿Y a dónde se produjeron la mayor parte de...? Comenzaron con los incendios en la zona de la Quebrada, una zona donde antes no se producían incendios forestales, y un poco por las condiciones de sequía y también por prácticas, por las prácticas culturales y algunas malas prácticas como la quema de basura, el tirar de cigarrillos en la ruta, el dejar algunas brasas prendidas después de un asado. Bueno, una serie de prácticas se fueron produciendo cada vez más incendios en la zona de la Quebrada, por eso construimos una base de incendios forestales en Humahuaca. Comenzaron en la zona de la Quebrada. Actualmente la mayoría de los incendios se están dando acá en la zona de los valles y en las yungas. Lo que nosotros tratamos de preservar es que los incendios podamos controlarlos rápidamente, en un plazo de 2 horas, para que no se extienda y sobre todo cuando entra a bosque nativo, tratar de que la respuesta sea lo más rápido posible, porque una vez que entra a bosque nativo es mucho más complejo el abordaje del incendio, ¿no? Por las características que adquieren y sobre todo por las condiciones, hay mucho material combustible que son los vegetales finos, secos, en la zona de las yungas, en la zona de Chaco Serrano, y eso genera mayores condiciones de un desarrollo rápido del incendio dentro de los bosques. Así que, bueno, nosotros estamos preparados, igual nunca, las condiciones de cambio climático también han generado nuevo tipo de incendios, ¿no? Se habla de incendios de quinta, de sexta generación, que son incendios que se van retroalimentando. En el transcurso del incendio, el calor que generan va retroalimentando ese mismo incendio. Eso es un fenómeno también producto del cambio climático. Nosotros tenemos 5 bases de incendios. Cuando nosotros ingresamos a la gestión, teníamos una sola base. Con un proyecto de la UCAR se construyeron 3 bases y después con fondos propios de la provincia construimos 2 bases nuevas, que son las 2 últimas, la de Humahuaca y la de Palmasola. Y tenemos otra en El Brete, otra en Yuto y otra en San Pedro. Eso, y además
fortalecimos el sistema de brigadistas de incendios forestales. Cuando entramos había 15 brigadistas, hoy tenemos cerca de 100 brigadistas altamente capacitados, altamente requeridos por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, porque son realmente expertos. Desarrollamos una diplomatura para formar a los brigadistas en incendios forestales dentro del Instituto Universitario Provincial de Seguridad Pública. Ahí desarrollamos una diplomatura, ahora estamos por desarrollar una tecnicatura para los que ya están dentro del sistema, y realmente tiene una gran expertise, porque el primer proyecto de la UCAR no solo incluyó infraestructura, equipamiento, tecnología, sino una altísima formación para los brigadistas. Vinieron docentes de Estados Unidos, de Canadá, así que le diría que tenemos el mejor sistema de incendios forestales por lejos de todas las provincias. Ministra, ¿cuánto invierte el Ministerio? ¿Cuánto es la cantidad de dinero asignado por año y cuánto en número para ambiente y cuánto para cambio climático? Mire, estamos invirtiendo, digamos, nosotros tenemos 3 secretarías más el área de cambio climático, ¿no? Más o menos el promedio de inversión por cada una de las secretarías es cerca de 200 millones de pesos por cada secretaría anual. Después tenemos, de las secretarías tenemos la Dirección de Cambio Climático y tenemos varias direcciones que dependen directamente de Unidad Ministro, como Educación Ambiental, Comunicación, la Dirección de Políticas Socioambientales, la DGA y, bueno, el Cambio Climático, que depende directamente de Unidad Ministro. Bien, ¿y cuántos empleados